Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por seguir conectados y vamos a comenzar con los talleres, que espero que sean de gran utilidad y los haremos interactivos. A partir de las charlas, a medida que vayan hablando nuestros ponentes, habrá una encuesta que ustedes tendrán que responder, ¿sí? Y luego se sacarán todas las dudas. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el manejo integral de la obesidad, que va a estar a cargo de la doctora Cristina Fernández. Ella es profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri, Kansas City, a cargo, digamos, en el Children's Mercy City, del control de peso, estilo de vida saludable y profesora en nutrición. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, bienvenidos para hablar de obesidad. Niños, podríamos usar 10 horas. Muchas gracias por la invitación. La siguiente, vamos a hablar, tengo un conflicto de interés con una casa farmacéutica, pero no es financiero. La siguiente. Cuando hablamos de obesidad, hoy tuvimos la oportunidad de revisar muchísimos de estos factores asociados a a la obesidad como una enfermedad, como una enfermedad crónica, en el cual no solamente está interactuado el problema en el cerebro, en el sistema gastrointestinal, en la grasa del organismo, sino que hay muchos factores tanto del sistema de salud, de comunitario, del medio ambiente, de la parte genética, la parte prenatal, como estuvimos viendo hoy, la siguiente. Cuando hablamos de enfermedad crónica, es lo mismo como si estuviéramos hablando de hipertensión o de una falla cardíaca. Es una enfermedad que tiene sus ups and downs y tenemos que estar con el paciente y la familia durante todo este proceso. No es un proceso fácil y si la consideramos como enfermedad es más fácil de poder tratarla. La siguiente. La primera pregunta que creo que está en un pool. eh, ¿Cuándo es la mejor manera de empezar a tratar la obesidad? Vamos a darles apenas 10 segundos por el tiempo. Al nacer, en la infancia temprana, en la adolescencia, cuando la familia lo, lo mm, diga que necesita o cuando se hace el diagnóstico. Básicamente es cuando se hace el diagnóstico. Muy bien. La siguiente. Cuando hablamos de la siguiente, perdón. Cuando hablamos de obesidad es una enfermedad crónica y tiene que tener acompañada por muchas personas asociadas, ¿no? Es un grupo eh, que tiene que trabajar junto. La siguiente, la doctora Hessig, que es la gurú de obesidad infantil en Estados Unidos, ella dice empezar el tratamiento tan pronto como se hace el diagnóstico y debe ser un tratamiento intensivo. La siguiente, la Academia de Pediatría liberó este año las guías para tratar la obesidad en pediatría. La mayoría de las guías están en español, es gratis, no tienen que entrar a ninguna, pueden entrar a la Academia de Pediatría, pero no tienen que ser socios. Cuando se diagnostica el paciente, idealmente, si hay un grupo que pueda trabajar con el paciente, está bien, se hace el diagnóstico. Cuando se hace el diagnóstico, se empieza lo que se llama una tratamiento intensivo de modificación de terapia, de modificación de conducta, que es lo que hemos estado oyendo a través del día. Lo ideal que recomienda la Academia de Pediatría es hacer 26 horas de contacto en un año, o sea que tendríamos que ver el paciente cada otra semana, una semana sí, una semana no, en la cual es muy difícil para nosotros como pediatras. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿En grupo, individual o puede ser en persona o en telehealth? La siguiente. ¿Cómo se hace eso? A través de las entrevistas motivacionales. Estas entrevistas motivacionales es no decirle al paciente usted tiene que hacer esto, 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 sino usted qué puede hacer. Y fuera de eso, de hacer este tratamiento intensivo que hemos hablado hoy todo el día, con todas durante las conferencias existe también el tratamiento de farmacoterapia y de cirugía. La siguiente. Esto lo hablaron.
supremamente bien hoy acerca de la reducción de screen time, la tipo de comidas, el tipo de ejercicio. No es nada exótico, pero es básicamente lo que tenemos que hacer a entender a nuestros pacientes de cómo pueden cambiar su estilo de vida y así mejorar su calidad de vida. La siguiente. Quiero hablar acerca de este estudio que sacó el doctor Acosta en Mayo Clinic. Es para adultos, pero le estamos tratando de hacer como replicarlo en pediatría cuando tiene uno diferentes tipos de hambre, porque el niño va a llegar y lo primero que les decimos no es su culpa de que usted tenga sobrepeso, porque esa es como la sensación que vienen cuando llegan a nuestra clínica. Cuando hablamos del hungry brain o que tiene el cerebro con hambre, normalmente es la persona que come muchas porciones sentado de una sola vez, 3, 4 platos. El hungry gut, que es el hambre del intestino, es que está comiendo, termina de comer y es cuando voy a volver a comer. Puedo comer un snack, puedo comer otro snack. Ese es otro tipo de hambre. El hambre emocional, depende de los ACEs que estuvieron mencionando o si ha habido algún trauma en el pasado, y los que tienen un metabolismo muy lento. Entonces, dependiendo de eso, el tratamiento de medicamentos va a servirnos. La siguiente, la otra parte que es muy importante es que fuera de esos 3 tipos de hambre o 4 tipos de hambre, también tenemos lo que se llama la hiperfagia, que es el niño que tiene, por ejemplo, con Prader-Willi o Bardet-Biedl, los con síndromes en los cuales van a robar comida, no paran de comer, o el niño que no tiene un ambiente controlado y están constantemente comiendo porque tienen la exposición. Y la otra es la enfermedad mental de binge eating o el atranconamiento, creo que se dice en español, en el cual tiene que tener un diagnóstico psiquiátrico para poder hacer el diagnóstico. La siguiente. La farmacoterapia es una de las cosas fascinantes en las cuales nuestra clínica es una de las pioneras. Estamos trabajando en eso, pero acuérdense que sin la terapia intensiva de cambio de comportamiento no es exitosa. La siguiente. Las medicaciones, la Academia de Pediatría sacó toda esta información, son como 120 páginas, pero vale la pena leerlo y tiene una cantidad de tablas y cosas muy fáciles de leer y de seguir. La siguiente. Vamos a hacer unos casitos. Este es un niño de 14 años con síndrome de Down, no habla, tiene muy buenos servicios acá en Estados Unidos, es una familia latina. El niño tiene dislipidemia, prediabetes con la hemoglobina glicosilada elevada y acantosis nigricans, tiene hígado graso y presenta signos de hiperfagia y come porciones gigantescas. No está haciendo sneaking, pero come porciones grandes todo el tiempo. Hemos tratado de hacerle un tratamiento de la terapia intensiva de modificaciones por 2 años. ¿Y cuál sería el mejor tratamiento? Topiramate con phentermine, el liraglutide, el naltrexone, el Vyvanse o ninguno, o seguir con la terapia de conducta. Idealmente para este paciente que tiene Down syndrome, generalmente ellos tienen baja metabolismo, un metabolismo muy lento, entonces phentermine con topiramate sería lo ideal. La siguiente. El topiramate trabaja a nivel del GABA System, en donde están los centros del hambre. Podríamos gastar horas y horas hablando de esto, pero este topiramate trabaja en el GABA System y la siguiente. Se usa con la fentermina, está aprobado por la FDA para obesidad en niños mayores de 12 años o mayores. Se usa para niños que tienen, por ejemplo, dolor de cabeza, convulsiones, sirve para eso, pero también se ha manejado para obesidad. Y como ya les dije, trabaja en el CABA, es teratogénico y no se puede usar en niños con glaucoma de ángulo abierto. La siguiente. Se usan dosis muy bajitas. Tiene que usarse con la phentermine, aunque nosotros lo usamos aparte, dependiendo, pero no es FDA approved.
aprobado. La fentermine es un estimulante y trabaja en otro de los centros, como pueden ver, la siguiente. Y con la fentermine, como es un estimulante como las medicaciones para los niños con hiperactividad, pues puede producir dolor de cabeza o no pueden dormir bien y cuando se les quita el efecto pueden darles hambre. Se usan dosis muy, muy bajitas, mucho más bajitas de lo que se usa en adultos y la medicación se llama Kisimia. Tiene que tener cuidado en pacientes con hipertiroidismo o si tienen la presión muy alta, no se recomienda usar la fentermine o si el paciente está recibiendo medicación para ADHD. La siguiente. Aquí podemos ver en varios estudios en los cuales se usa la fentermine con el topiramate y el placebo si hay pérdida de peso. La siguiente. La metformina está solamente aprobado para niños con diabetes 10 años o más. Lo que produce es disminución de la producción de la glucosa y un aumento de la sensibilidad de la periférica de la insulina. Produce muchos síntomas gastrointestinales. Es una pastilla muy grande para los niños de 10 años. Nosotros lo usamos off-label, o sea, no aprobado por la FDA, pero disminuye el apetito si lo asociamos con el topiramate, tiene muy buen efecto. La siguiente. Esta pregunta es un niño de 13 años con clase 3 de obesidad, tiene una enfermedad de hígado de falla hepática que está pendiente para trasplante y fue diagnosticado recientemente con tipo 2. Todos estos pacientes son reales y este paciente llegó a nosotros y a los menos de 2 meses tuvo cirugía, le hicieron el tratamiento para el trasplante y le hicieron la cirugía, pero teníamos que tratar de bajarle de peso en esos 2 meses. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para este paciente? Topiramate, liraglutide, naltrexone o metformin. Sí, liraglutide es porque está aprobado para diabetes. Podemos seguir con la siguiente. Vamos a hablar un poquito del liraglutide y semaglutide. Los dos actúan a nivel del tracto GI y el nivel vagal de la parte compleja del vagal, en la cual lo que hace es disminuir el vaciamiento gástrico. La siguiente, y la diferencia con el liraglutide y el semaglutide es que el liraglutide es diario y el semaglutide es semanal, como ustedes saben, y el efecto cardiovascular de semaglutide se ha probado recientemente en estudio en adultos y esperamos que salgan los estudios en niños pronto. Produce muchos síntomas gastrointestinales porque básicamente disminuye el vaciamiento gástrico y puede producir a veces paresis del estómago y es una de las consecuencias que los gastroenterólogos dicen que tenemos que tener mucho cuidado. No se puede usar para niños, para familia, si hay historia familiar de cáncer de tiroides, especialmente el medular o MEN1, y si el paciente tiene historia de pancreatitis. El siguiente. Se usan generalmente son dosis bajas y no se aumenta como en adultos que se llega rápido a la máxima dosis. El siguiente. Aquí están los estudios en donde se para la medicación después del estudio y se puede ver que la persona puede aumentar otra vez. Una de las cosas en contra de estas medicaciones es que disminuyen la grasa, pero también disminuye la masa muscular y hay unos estudios en que están tratando de buscar medicaciones en que no disminuya la masa muscular. La siguiente. Otra pregunta es una niña de 14 años que tiene polidactilia cuando nació, tiene una retinitis pigmentosa, un solo riñón, también es latina, tiene retardo mental y tiene hiperfagia, come sin parar todo el tiempo, hasta come papel, tiene pica. ¿Cuál es el mejor tratamiento para este paciente? Setmelanotide, naltrexone, liraglutide, metformina, topiramate. Y lo que les quiero decir es que cualquiera de las medicaciones se puede usar, pero ¿cuál es de pronto la mejor para usarla? Ninguna de las respuestas es errada, sino que cuál es probablemente la ideal. Esta niña tiene un síndrome. Setmelanotide es la medicación ideal para este paciente. La siguiente, hay unas enfermedades genéticas raras. La siguiente.
El setmelanotide trabaja en el MC4R, en el receptor de MC4 y de la melacortina, y es muy específico. La siguiente, para que sea aprobado, la FDA ha aprobado la siguiente para enfermedades genéticas raras, especialmente recientemente el Bartter-Beetle, que es un diagnóstico clínico no genético, el POMC, el PSK1 y el receptor de la leptina. Como efecto secundario, por lo que está en la melacortina, produce hiperpigmentación y se ven a veces con manchas, y hay que estar revisando los nebus para saber de que no vayan a ser cancerígenos, pero hasta ahora no ha habido reconocimiento de eso. Se usan dosis muy bajitas, y la siguiente, y se ha demostrado con muchos estudios. Este es un paciente de nosotros con el estilo de vida, estuvo muy estable, pero empezó la adolescencia y empezó a aumentar de peso impresionantemente, y luego el setmelanotide empezó a bajar con el setmelanotide, perdió 14 kilos en 7 meses. La siguiente. Y esos son los estudios dependiendo de las hormonas, de las diferentes otros síndromes en los cuales se ve la pérdida de peso significativa. La siguiente. También con los estudios se ha demostrado de que hay pérdida de peso. La siguiente. Y quiero mencionarles el bupropión y el naltrexona. De pronto no tenemos mucho tiempo. Siguiente, actúan en síntomas, en signos, en áreas diferentes en el cerebro. Se llama Contrave y se usa solamente para niños mayores de 18 años, pero nosotros a veces usamos el naltrexone, o el psiquiatra los manda ya con este tipo de tratamiento. Entonces, para nosotros es más fácil seguirlos. Em, eh, Se usa para pacientes que tienen bulimia o que tienen alcoholismo en adultos, pero cuando se habla de obsesión acerca de comida, se ha visto que ha sido efectivo. La siguiente. También en los estudios en que muestra un efecto muy hermoso. La siguiente. ¿Cuáles son no creo que hagamos el pool porque no hay tiempo. ¿Cuáles son las medicaciones aprobadas por la FDA en Estados Unidos para tratar obesidad infantil? El liraglutide de 12 años o más, sí. El semaglutide 12 años o más, sí. El topiramate alone, solo, no. El topiramate con la phentermine 12 años y más, sí. El naltrexone, no. El naltrexone con el topiramate, no. La metformina solo para niños con diabetes o más, sí. Y cuando hablamos de naltrexone, es con el naltrexone con el bupropión en niños mayores de 18 años. La siguiente. Este es otro caso, es un niño que es transgénero. De niña pasó a niño tiene 14 años, vive en un área rural. Cuando llegó a nuestra clínica tenía un peso de más de 200, tenía ya prediabetes y policístico y ovario poliquístico. Le empezamos cuando estaba en el 200% acá arriba, como ustedes pueden ver. Le empezamos el liraglutide y metformina por el ovario poliquístico, y perdió todo este peso corporal hasta donde está la línea. ¿Cuál sería el siguiente paso que ustedes recomendarían? ¿Setmelanotide, semaglutide, cirugía o seguir con la misma medicación? Y gracias por tratar de responder. Y como les digo, no hay respuesta errada, es simplemente nuestra experiencia en nuestra clínica. Podemos responder ya. Cirugía probablemente sería el siguiente paso, y eso fue lo que pasó con este paciente. Le hicimos cirugía y en este momento está en clase 1, actually. Ya esta es una gráfica vieja, lo vimos la semana pasada y está en 118%, ya está de clase 3 del 200%, bajó a 118%. La siguiente. Eh, entonces vamos a hablar un poquito de cirugía rápido. La siguiente. La cirugía es otro complemento del tratamiento. Se usa, había mencionado esto, clase 2 con clase 2 de obesidad con una comorbilidad, o clase 3 sin comorbilidad. Se puede hacer la cirugía. La siguiente.
se necesita una evaluación muy importante en 6 a 12 meses. Hay muchos centros de weight management que tenemos en el país, en los cuales hacemos un proceso por 6 a 12 meses, en los cuales tienen que tener ciertos requerimientos, y es un grupo generalmente que maneja a estos pacientes. Los vemos mensualmente por requerimiento de, de los seguros de salud. La siguiente. Lo que se hace básicamente, la mayoría de las cirugías que se recomiendan ahora, casi el 100%, es el sleeve, y se le deja solamente el 10% del estómago. Las complicaciones son mínimas, es no reversible y produce deficiencia de vitaminas. La siguiente. Esta es la última pregunta. ¿Cuál es el éxito de estos pacientes a 5 años de pérdida de peso según el estudio de INGE en 2021? De los niños a 5 años, ¿cuántos mantienen la pérdida de peso? ¿Qué cantidad de peso mantienen de pérdida? Podemos pasar a la siguiente. El 26% en adolescentes y 29% en niños. Y la siguiente, una de las cosas que es muy exitosa es que en niños la diabetes básicamente se cura. La siguiente. Esas son nuestras clínicas que tenemos, en las cuales estamos haciendo cirugía bariátrica para niños niños con especiales. La siguiente. Y este es mi grupo y este es mi correo electrónico. Estamos tratando con el doctor Arisa de buscar a ver si podemos hacer un grupo de latinoamericanos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Excelente tu charla. Aprendimos un montón. Bueno, luego habrá preguntas. Ahora seguimos con la doctora Paula Breso, que nos hablará acerca de interpretación del mapa. La doctora Paula Breso es especialista en pediatría, nefrología infantil y especialista en hipertensión arterial, y se desarrolla en el Hospital El Cruce de Buenos Aires y en el Hospital Sor Ludovica de La Plata, Argentina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Breso, soy médica pediatra, nefróloga infantil, especialista en hipertensión arterial infantil. Bueno, primero agradecer al comité científico y al comité organizador por haberme invitado a participar en el cuarto simposio de actualización sobre prevención cardiovascular desde la infancia de la Sociedad Interamericana de Cardiología Infantil. Bueno, el tema del cual voy a hablar es interpretación del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Vamos a hablar algo de introducción, algoritmo diagnóstico, rol en el diagnóstico, indicaciones, interpretación y casos clínicos. Sabemos que la presión arterial en el consultorio no es suficiente para hacer un diagnóstico, por eso es fundamental realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial para tratar de evitar el tratamiento farmacológico a quizás una hipertensión de guardapolvo blanco. Con respecto al algoritmo diagnóstico de hipertensión en niños, nosotros tenemos que valorar precisamente a los pacientes con normotensión, pero con enfermedades de riesgo, de enfermedades cardiovasculares e hipertensión, los pacientes que presentan presión arterial normal alta o limítrofe, y los pacientes hipertensos en el consultorio. A todos ellos debería hacerse un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para poder interpretar los fenotipos de presión arterial. Con respecto a los pacientes, hay ciertas enfermedades que se asocian a hipertensión arterial, pero las de mayor prevalencia son la obesidad y la insuficiencia renal crónica. Con respecto al rol en el diagnóstico, el mapa es fundamental para hacer el diagnóstico de hipertensión de guardapolvo blanco y de hipertensión oculta. El mapa evalúa con mayor precisión el tratamiento con fármacos antihipertensivos, evalúa los niveles de presión arterial en enfermedades crónicas asociadas a hipertensión y es superior con respecto a los controles de presión arterial en el consultorio para predecir moro y mortalidad cardiovascular. Con respecto a la sensibilidad, es mucho más sensible que la presión arterial en el consultorio. El monitoreo domiciliario de la presión arterial proporciona un número mayor de lecturas. La mayor reproducibilidad se correlaciona de manera más precisa con daño de órgano blanco que la presión arterial en el consultorio, y obtiene un perfil de comportamiento y variabilidad de la presión arterial durante la rutina diaria del paciente.
El mapa es el único método que permite diagnosticar la hipertensión nocturna y el descenso de la presión durante el sueño. La técnica del mapa debería estar en manos del personal, de alguna persona familiarizada con la técnica de tomar la presión en el consultorio. Elegir el brazalete adecuado según el perímetro braquial del paciente, tener conocimientos sobre el funcionamiento del monitor, manejo del software para la configuración inicial, captura y edición de los datos obtenidos del estudio. La interpretación es pura responsabilidad del médico. Para poder interpretar un mapa necesitamos un estudio válido. ¿A qué nos referimos con esto? Que debe estar indicado en niños mayores de 5 años o que midan más de 120 centímetros de estatura, que el mapa sea colocado en el brazo no dominante, con excepción de la coartación de aorta, que sí o sí hay que colocarse en el brazo derecho, y en los pacientes en hemodiálisis que tienen fístula arteriovenosa, colocarlo en el brazo donde no tienen la fístula. Antes de colocar el brazalete del mapa, nosotros debemos tomar la presión arterial en ambos brazos. Si hay una diferencia mayor a 5 milímetros, debemos colocarle el manguito en el brazo con mayor presión. Se recomienda realizar una vida cotidiana habitual y siempre recordar que el equipo del mapa debe estar validado para la población pediátrica. Se interpreta como un mapa válido cuando la frecuencia de registros de presión arterial son cada 15, 20 o 30 minutos, que las mediciones correctas son más del 70%, las mediciones durante el día son más de 20, las mediciones durante la noche son más de 7. Y en pediatría, tanto las guías americanas como las europeas de hipertensión arterial en niños recomiendan entre 40-50 lecturas exitosas y como mínimo una lectura por hora de sueño, ¿sí? Y lo más importante es que tengan un registro diario de lo que realizaron durante las 24 horas que se le colocó el mapa. Por ejemplo, los horarios de despertar, de dormirse, si durmieron la siesta desde qué hora hasta qué hora, a qué hora almorzaron, a qué hora desayunaron, a qué hora merendaron, a qué hora se cenaron, si tuvieron actividades extras, desde qué horario hasta qué horario fueron al colegio, si utilizaron pantallas, por favor indicar los horarios y también el horario de la medicación. Para poder interpretar un mapa es fundamental tener los promedios de la presión arterial diurna, nocturna y de 24 horas, los promedios de la presión arterial media y el descenso nocturno de la presión arterial media y de la frecuencia cardíaca. El ritmo circadiano se refiere al descenso de la presión arterial durante el periodo de sueño, tanto de la presión arterial sistólica, diastólica como de la presión arterial media. Se los clasifica en dos patrones, ritmo circadiano conservado y ritmo circadiano no conservado. El ritmo circadiano conservado es cuando la presión arterial desciende entre el 10 y el 20%, que se lo llama DIPERS. El HIPER-DIPERS también es un ritmo circadiano conservado, pero desciende más del 20%. Y los ritmos circadianos no conservados son el non-DIPERS, que es cuando desciende menos del 10%, sería del 0 al 10%, y el DIPER invertido o riser es cuando la presión está igual que la presión de día durante la noche o está más alta durante la noche que de día. La presión arterial del consultorio y la del mapa permite detectar los 4 fenotipos de presión arterial. Por ejemplo, la hipertensión de guardapolvo blanco se refiere a que está hipertenso en el consultorio, pero el mapa es normal. La presión arterial normal en el consultorio y normal en el mapa es lo que llamamos normotensión. La hipertensión confirmada es cuando tenemos hipertensión en el consultorio e hipertensión en el mapa. Y la hipertensión oculta es cuando tienen la presión arterial normal en el consultorio, pero en el mapa está hipertenso. Bueno, este es un mapa de adulto que vamos a intentar interpretarlo,
¿sí? Con los datos que les voy a ir diciendo. Las lecturas fueron más de 40 y exitosas fueron el 70%. En verde, ustedes podrán ver que son los promedios de presión arterial durante 24 horas, los promedios sistólicos, diastólicos y de la presión arterial media. Los naranjas son los promedios de presión arterial diurna, sistólicos, diastólicos y presión arterial. Y por debajo están los límites de la presión correspondiente a este paciente. Y en azul están los promedios de presión arterial nocturnos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por los promedios de 24 horas. El promedio de presión arterial sistólico de 24 horas es 123 y como dice acá abajo, el límite de este paciente es 130. Entonces, los promedios de presión arterial sistólicos estarían por debajo de lo normal para este paciente. Y los promedios de presión arterial durante 24 horas, pero diastólicos, son de 78, que también estarían por debajo del límite que marca 80. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a los promedios de presión arterial diurnos, ¿sí? Los promedios de presión arterial diurnos sistólicos son de 130 y el límite es 135, así que estaría por debajo del límite. Y los promedios de presión arterial diurnos diastólicos son 84 y el límite es 85, también estarían por debajo de lo normal, ¿sí? Y los promedios de presión arterial nocturnos sistólicos es de 105 cuando su límite es 120 y los promedios de presión arterial nocturnos diastólicos es de 62, su límite es 70. También tienen que evaluar otros factores como el ritmo circadiano. Recuerden que el ritmo circadiano es el descenso de la presión arterial durante la noche. Si ustedes ven, los promedios de presión arterial diurnos sistólicos son de 130 milímetros de mercurio y los promedios de presión arterial nocturnos sistólicos es de 105. Por ende, descendió la presión arterial un 19.3%. Tiene un ritmo circadiano conservado, DIPERS, entre el 10 al 20%. ¿Sí? Ahora, los promedios de la presión arterial diurnos diastólicos son 84. Y los promedios de presión arterial nocturnos diastólicos son 62. Descendió un 26.2% el ritmo circadiano. Esto significa que tiene un ritmo circadiano conservado. Es un hiperdiper mayor al 20%. La presión arterial media también disminuyó de 99 a 77. ¿Sí? Descendió un 22.3%. También hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, que debe descender un 10% a la noche. Fíjense que la frecuencia cardíaca en los promedios de la presión arterial diurna es de 90 y durante la noche es de 68. Descendió más del 10%. ¿Quedó claro esto? Porque ahora vamos a ir a presentar unos casos clínicos. Bueno, este es un caso clínico de una nena de 10 años con normopeso, sin antecedentes heredofamiliares relevantes de hipertensión o de enfermedades cardiovasculares. Lo que llama la atención es que está hipertensa en el consultorio de manera persistente, por lo cual se le realiza un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Sí? Ustedes tienen que evaluar siempre el número de lecturas, como dijimos anteriormente, el porcentaje de lecturas exitosas, los promedios de la presión arterial de 24 horas, los promedios de la presión arterial durante el día y los promedios de la presión arterial durante la noche y el descenso nocturno, y evaluar entre la presión en el consultorio y la presión en el mapa, ¿qué fenotipo de presión arterial tiene este paciente? El caso clínico número 2 es una paciente de 12 años, obesa, que presenta presión normal alta en el consultorio con antecedentes heredofamiliares de enfermedades cardiovasculares. También tienen que evaluar el número de lecturas,
el número de lecturas exitosas, los promedios de presión arterial de 24 horas, los promedios de presión arterial durante el día, los promedios de la presión arterial durante la noche, el descenso nocturno, y poder interpretar la presión en el consultorio y la presión en el mapa y evaluar qué fenotipo les parece esta paciente. El caso número 3 es una paciente femenina de 15 años de edad, normopeso, que presenta hipertensión en el consultorio con antecedentes de enfermedad renal crónica estadio 2 sin proteinuria. Evalúen el número de lecturas, el número de lecturas efectivas o exitosas, los promedios de presión arterial durante las 24 horas, promedios de la presión arterial durante el día, promedios de la presión arterial durante la noche, el descenso nocturno de la presión arterial, ¿sí? Y con esto tratar de interpretar la presión arterial del consultorio, la presión en el mapa y poder evaluar ustedes mismos qué fenotipo de presión tiene este paciente. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Paula, que no pudo estar presente, entonces ella nos envió su charla. Ahora vamos a continuar con la doctora Paola Durán Ventura. Ella nos hablará acerca del manejo de la insulinoresistencia. La doctora es especialista en pediatría en la Universidad de Miami, el Jackson Memorial Hospital, especialista en endocrinología pediátrica en la Universidad de Miami y en la Universidad de Berna, Suiza. Pertenece a la Fundación Cardioinfantil de Colombia, a Endociencia y a la Fundación Siendo. Bueno, comenzamos con su charla, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este evento tan interesante y gracias a los participantes que aún están acá un sábado a esta hora. Voy a hablar con ustedes de la insulinoresistencia y cómo hacer el abordaje en los adolescentes. Entonces voy a empezar con la presentación de un caso. Vamos a ver una niña de 13 años que nació a término, adecuada para la edad gestacional, no reporta ninguna enfermedad o condición médica. Sin embargo, durante la evaluación se ve que tiene una dieta alta en carbohidratos, no consume frutas, no consume vegetales, no practica ningún deporte, solamente educación física en el colegio, y no se reporta ninguna historia familiar cardiovascular o de diabetes. Al examen físico encontramos que mide 151 centímetros con un peso de 64 kilogramos, con un índice de masa corporal de 28.07 a 2.18 desviaciones estándar en las curvas de la OMS. Sus signos vitales están normales, tiene una tiroides normal. En la axila encontramos una hiperpigmentación y está en un estadio de desarrollo Tanner 3, aún no ha presentado la menarquia. Cuando hacemos el examen físico, encontramos esta hiperpigmentación. Al ustedes ver este cuadro clínico, ustedes pensarían que esto corresponde principalmente a una dermatitis atópica, melanoma, acantosis nigricans o una atinia. Tenemos 10 segundos para sus respuestas. Efectivamente, 100% es una dermatitis atópica. Perdón, una acantosis nigricans, evidentemente. Quisiera también, con esta siguiente afirmación, la pubertad es un estado fisiológico en el cual hay una disminución de la sensibilidad a la insulina de un 25 al 50%. ¿Ustedes consideran que esto es verdadero o falso? Efectivamente, esto es verdadero. Y lo importante de esto es saber que durante la pubertad es difícil asesorar o hacer un estudio de la resistencia a la insulina. ¿Cuáles serían, cuando estamos haciendo un estudio de resistencia a la insulina en pacientes adolescentes,
tenemos que mirar los siguientes factores de riesgo. Si tienen obesidad, si tienen un estilo de vida inactivo, si tienen una dieta alta en calorías o si están ingiriendo mucha fructosa, si ya están en pubertad, también hay que mirar el género, si tienen genética o historia familiar, el uso de medicamentos, también la etnicidad y también si hay una acumulación ectópica de masa grasa. Si ustedes tuvieran que estudiar la resistencia a la insulina en pacientes adolescentes, ¿cuál utilizarían primero? Una glicemia basal, una insulina basal, un test de tolerancia IV a la glucosa o un test de tolerancia oral a la glucosa. Efectivamente, la respuesta es principalmente un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y cómo hacemos para abordar o para mirar en los niños o adolescentes que tienen resistencia a la insulina? Como les venía diciendo, es una situación o un momento un poco más complicado porque hay muchas cosas que pueden influenciar en el estudio. Uno de ellos es la actividad física, la dieta, el estadio puberal va a tener mucho que ver y el ciclo menstrual. Entre los estudios que tenemos para poder estudiar la resistencia a la insulina, tenemos los métodos directos donde está el campeo hiperinsulinémico glicémico o si no el test de tolerancia IV a la glucosa. Entre los métodos indirectos tenemos la insulina y la glucosa en ayunas que se pueden asesorar a través del OMA o si no el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas. Cuando hablamos del OMA, es el modelo homeostático que nos ayuda a mirar la combinación entre glicemia e insulina solamente con valores en ayunas y nos va a ayudar a estimar la función de la célula beta y mirar la sensibilidad a la insulina. Se puede hacer con un solo examen, con un solo test y puedes repetirse las veces que sea necesario porque es bastante sencillo. Hay un modelo actualizado que se llama el OMA2 y ese es el que se recomienda utilizar y hay calculadores para en las páginas web o lo podemos encontrar en internet. Lo que hay que tener cuidado cuando se utiliza esto es las unidades en las que se pone la glucosa para poder tener una buena asesoría de cuánto da este OMA. La otra situación que tenemos cuando utilizamos el OMA en adolescentes y en niños es que los índices de OMA o los puntos de corte varían durante la infancia, como casi todo durante la infancia no hay un punto definido. Entonces es importante mirar las diferentes publicaciones acerca del OMA que han salido últimamente, ya que podemos ver puntos de corte que varían entre 2.3 hasta 3.59 para poder asesorar o evaluar bien la resistencia a la insulina. Otro tema interesante que quiero puntualizar en este corto tiempo es que también se ha visto ahora que no solamente es importante el punto final cuando hacemos un test de tolerancia oral a la glucosa, no solamente es importante mirar el punto en que arranca y el punto en que termina, porque la forma de la curva también nos habla mucho de la dinámica que tiene la insulina en ese momento. Entonces, si la curva es monofásica y tiene un aumento rápido que después baja rápidamente, es una dinámica que tiene más tendencia a la resistencia a la insulina. Es mejor ver una dinámica de una curva bifásica donde cuando baja el pico de glucosa es en forma escalonada. Entonces, esto también es importante mirarlo y es un concepto que está cogiendo más auge cada vez. Recordemos que las alteraciones de glucosa son todo un espectro. Podemos empezar con obesidad visceral y que depende mucho del medio ambiente, la dieta, la nutrición, la fructosa, y esto nos puede llevar a una resistencia a la insulina. Si continuamos con aumento de peso, pero además hay factores genéticos y además hay acumulación ectópica de grasa, vamos a terminar en una hiperinsulinemia que puede llevar a una alteración en la primera fase y en la función de la célula beta y nos va a llevar a que haya una alteración de la glucosa en ayunas y una alteración de la tolerancia a la glucosa para terminar en una diabetes tipo 2. Entonces, lo más importante también de saber es que este avance en esta curva del espectro en adultos puede durar hasta 10 años,
porque hay una pérdida de 7% anual o se estima de 7% anual de la pérdida de la función de la célula beta. Sin embargo, en adolescentes, esto es muchísimo más rápido. Se puede llegar a bajar por toda esta curva en 2.5 años y se estima que puede haber una pérdida del 20 a 30% de la función de la célula beta en cada año. Por eso es importante actuar, detectar y diagnosticar a estos pacientes. ¿Qué recomienda la Asociación Americana de Diabetes en el 2023 para hacer el tamizaje de diabetes tipo 2? Que se haga después de los 10 años o cuando empiecen la pubertad, en lo que ocurra primero. Si el test sale normal, se puede esperar hasta 3 años para volverlo a repetir, a menos de que haya más factores de riesgos o que el cuadro clínico cambie. Y no se ven muchos niños con diabetes tipo 2 aún. Menores de 10 años. De hecho, en Colombia no tenemos una población grande de pacientes con diabetes tipo 2, pero se puede considerar hacer el tamizaje y se debe considerar hacer el tamizaje en aquellos pacientes con sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal mayor al percentil 85 o con obesidad mayor al percentil 95 y que además tengan los siguientes factores de riesgo o que tengan historia familiar de diabetes tipo 2 en familiares de primero o segundo grado, que haya historia materna de diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. También hay que tener en cuenta la raza y los latinos estamos dentro de las razas que pueden tener mayor riesgo. Y si hay signos de insulinoresistencia, como por ejemplo la acantosis nigricans, la hipertensión, dislipidemia, o también haber nacido pequeño para la edad gestacional. También la Academia Americana de Diabetes tiene los siguientes criterios para diagnosticar prediabetes. Entonces, si tenemos una glicemia en ayunas que está entre 100 y 125, ya podemos hablar de que hay una alteración de la glucosa en ayunas. En el test de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, si tenemos un resultado entre 140 y 199, estamos hablando de prediabetes, y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4% también está dentro de los criterios. Ya para hacer diagnóstico de diabetes tipo 2, si tenemos una glicemia en ayunas mayor de 126, ayunas es 8 horas de ayuno. Si tenemos un test de tolerancia oral a la glucosa que está mayor de 200, y acá quiero puntualizar que es muy importante que sea con una carga de glucosa de 75 gramos, no como lo hacen en algunos laboratorios que los mandan a desayunar. El resultado de 2 horas post-desayuno no está estandarizado y no tiene un valor porque no se sabe cuánto es el desayuno y no está estandarizado. Entonces es importante que sea hecho con la carga con la cual se ha estandarizado este resultado. Una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5% también nos hace un diagnóstico de diabetes tipo 2. Y si tenemos cualquier tipo de síntomas y además una glicemia al azar mayor de 200, entonces también estamos enfrentados a una diabetes tipo 2. Estos eran como los puntos iniciales o puntualizar con ustedes el día de hoy en este tiempo. Muchas gracias. Paola, muchísimas gracias. Un gusto haber estado en estos talleres. Bueno, ahora quiero invitar al Comité de Prevención Cardiovascular para dar el fin a este cuarto simposio. Bueno, finalizó yo también de hablar. Primero una breve historia para todos aquellos que nos conocen hoy. Les cuento que esta primero fantasía y después realmente este desafío nació en el año 2020, en plena pandemia. Sus creadores fueron la doctora Isabella Carlos de Bach y el doctor Ricardo Pignatelli. Ellos armaron o idearon el camino que después consecutivamente seguimos el doctor Carlos Fernández, el doctor Paulo Valderrama, la doctora Sandra Flores, y bueno, yo también acompañándolos y hoy dejando ya gran parte del camino transitado, pero con todavía más horizontes para poder alcanzar.
dejando el mando, digamos, hacia esta nueva generación, la doctora Angélica Guillón, la doctora Sandra Flores y también la doctora Bárbara. Quiero terminar con un gracias muy chiquito porque creo que todos agradecimos, pero tal vez se nombró mucho los conflictos de interés y yo realmente quiero destacar que ninguno de nosotros ha tenido conflictos de interés por esta sincera y gran dedicación y ocupación para la temática que estamos desarrollando. Todos lo hacemos realmente por pasión y por dedicación. Gracias también por participar en la difusión del conocimiento y fundamentalmente por difundir la importancia de la prevención cardiovascular ya desde la vida fetal o desde la vida prenatal. Así que bueno, yo cierro deseando todo lo mejor para esta nueva comisión directiva. Muchísimas gracias. Igualmente, continuar con el agradecimiento eterno a la doctora Isabela de Carlos Bank. Gracias por habernos unido, por hacer este proyecto maravilloso. A nuestra pasada presidenta, la doctora Ángela Sardella, que ha hecho un maravilloso trabajo con todo lo que es la parte de presidir el capítulo de prevención cardiovascular infantil. Muy agradecida del apoyo que hemos recibido por parte del presidente del Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatía Congénita del Adulto, el doctor Carlos, y de forma especial a toda la parte de lo que es la directiva, tanto a Bárbara y a Sandra, a Paulo, que han hecho un trabajo extraordinario, a todos nuestros expositores y a todos los miembros de las Américas de este consejo maravilloso, de este capítulo de prevención infantil. Así que muchas gracias por estar aquí, a todos los que han participado, y vamos a seguir trabajando en este proyecto que nos ha dejado a cargo estas maravillosas predecesoras, tanto la doctora Ángela como la doctora Isabel. O sea que muchísimas gracias y felicidades a todos por este maravilloso trabajo.